En esta computadora. Tengan todos buenas noches. Vamos a iniciar lo que sería nuestra próxima clase en el curso de entrenamiento básico. Ya vimos la primera parte que correspondía al área de ultrasonido en el espectro Doppler, pero del área técnica. Ahora vamos a detenernos un poco ya para atacar sobre lo que es el Doppler en la visión académica o la visión anatómica, que es lo que vamos a estar más relacionado con un Doppler fisiológico y el Doppler patológico en los casos de hipoxia y trastornos del estado fetal. Bueno, empezamos. El objetivo de la clase es descubrir cómo realizar, evaluar y reportar correctamente el examen Doppler de la arteria umbilical y describir cómo realizar, evaluar y reportar correctamente el examen Doppler de las arterias uterinas. La ISUOC toma como sus dos líneas de manejo el hecho de utilizar Doppler de arterias uterinas como Doppler de arteria umbilical como únicos parámetros válidos para el entrenamiento básico. Sin embargo, para no dejarlo a medias, he decidido incorporar arteria cerebral media y ducto venoso, auxiliándome de las recomendaciones que tiene el Colegio Español. Entonces, más que todo, vamos a utilizar la bibliografía que yo les he compartido, en donde hablan sobre las diferentes formas de abordar por medio de las diferentes técnicas a la arteria cerebral media y al ducto venoso. Esto sí es una visión diferente a la ISUO, pero es para complementar el tema y que tengamos una visión completa. Lo que les recomiendo es que ustedes lean el documento para que se empapen de esa descripción y de esa manera realicen estudios que sean un poco más fáciles a la hora de interpretar y que sean de buena calidad. Bueno, ¿cuál es la pregunta clave que vamos a hacernos en este tema? ¿Qué técnica se requiere para realizar el Doppler de la arteria umbilical y que tenga utilidad clínica de verdad? ¿Cuáles son las principales dificultades que deben tener en mente al usar el Doppler durante la evaluación de la arteria umbilical? ¿Qué técnica se requiere para utilizar el Doppler de ambas arterias uterinas y que tenga utilidad clínica? ¿Y cuáles son las principales dificultades que debe tener en mente al usar Doppler durante la evaluación de las arterias uterinas? Hay un criterio que ya se los he compartido, es con respecto a, a las recomendaciones por parte del Comité de Educación de la ISUO con respecto a la interpretación básica de ultrasonido en la área de Doppler de las arterias uterinas y umbilicales. Si ustedes pueden ver, acá es donde se ha tomado en cuenta esa parte dentro de las recomendaciones. Yo ya se los compartí la semana pasada, entonces echen un vistazo a esto para que sepan cuáles son las recomendaciones ideales en este proceso. Algunas reglas generales a la hora de utilizar Doppler. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que yo siempre les he comentado, que cuando se está utilizando Doppler es importante que nosotros conozcamos nuestro equipo de ultrasonido. Si vamos a utilizar un equipo nuevo que nosotros no estamos familiarizados con él, siempre es bueno que nosotros vayamos a verlo un par de días antes para familiarizarnos con toda la botonería. Conocer cuáles son las bases de la dinámica de los fluidos, conocer las bases de la hemodinamia y tener conocimientos básicos de la fisiología fetal. Saber qué quiero medir o dónde lo voy a encontrar y saber cuáles son los valores matemáticos que son los que yo utilizaría para la presentación de mis resultados. Y también a la hora de hablar del primer trimestre, saber cuándo utilizar y cuándo no el Doppler. Hablando un poco sobre lo que es circulación fetal, ¿por qué lo traigo a colación? La circulación fetal es la herramienta que nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los vasos que vamos a llegar a tomar en cuenta. Entender también cuáles son el juego de presiones que se presentan a lo largo de la circulación del feto y cómo de esta manera lograr identificar los parámetros de normalidad y anormalidad. Si nosotros nos situamos en una aurícula derecha, a esta aurícula derecha, como nosotros tenemos acá, llega a lo que sería sangre procedente de las venas camas, de las venas cavas. La vena cava superior, que lleva a la aurícula derecha, sangre desoxigenada procedente de los tejidos de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, en la que circula sangre oxigenada procedente de las venas umbilicales, y sangre desoxigenada procedente de los tejidos de la parte inferior del cuerpo y el hígado. Por tanto, en la aurícula derecha llegan tres tipos diferentes de sangre: desoxigenada de la cava superior, desoxigenada de la cava inferior y oxigenada de la cava inferior. La sangre desoxigenada pasa a través de la aurícula derecha al ventrículo derecho y desde aquí es bombeada a la arteria pulmonar. Sin embargo, aquí la sangre puede bajar en dos distintas direcciones.
como puede ser seguir las arterias pulmonares que en ese momento están colapsadas porque tienen altos valores de presión y es escasa la cantidad de sangre que pasa a los pulmones fetales. Y el otro parto es utilizar el conducto arterioso para irse a incorporar a la sangre periférica. Esto debido a que las resistencias pulmonares, como ya decimos, son las que van a permitir que se abstenga del paso de la mayor cantidad de sangre a los pulmones y pase directamente el flujo laminado de la parte central de la circulación a la circulación periférica. Eso es solo como ejemplo de la circulación fetal. Yo les he dejado ahí un documento en donde pueden identificar los diferentes shunts que existen. Shunts son los diferentes cortocircuitos o estados de hipervolemia en donde la velocidad de la circulación es mayor y que, no tiene, y que tienen alta importancia. También es importante a la hora de interpretar circulación fetal saber en cómo se comporta lo fisiológico con lo patológico. En pocas palabras, yo les puedo decir que es importante. Uno, que la baja presión arterial permite que la placenta, que es un órgano que no se maneja como un evento de bomba, sino que hace una circulación la mayoría de veces trilaminado y es el corazón fetal el que mueve la cantidad de tejido de flujo laminar. Entonces, esa característica de las presiones bajas es un hallazgo normal en el feto. La circulación placentaria constante, que no responde a sustancias vasoactivas, y el avanzar la gestación, como la presión arterial fetal y el flujo arteriolar del lecho placentario van aumentando y disminuyen las resistencias periféricas. O sea que entre más maduro esté el embarazo, muchas veces las cantidades de flujo van a ser mejores. Si ustedes ven por la línea de colores acá, vemos cuál es la proporción de oxígeno que tiene la sangre en los diferentes sectores de la circulación, desde la parte más azul, que corresponde a la parte de la circulación más desoxigenada, hasta la parte donde nosotros vemos cómo las venas umbilicales llevan la sangre oxigenada a nivel de las cavas, y de esa manera nosotros podemos tener ese buen resultado. Entonces, ¿qué es importante con respecto al juego de presiones? Que tenemos dos lados a nivel de la placenta, como es el lado fetal, el lado materno. En el lado fetal tenemos la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y la vena umbilical. Mientras que del lado materno tenemos las arterias uterinas. Esos son los parámetros que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es la interpretación de la flujometría clínica para establecer el área de bienestar con respecto a la circulación del feto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que yo tengo para realizar Doppler en el embarazo? Una de las recomendaciones es evaluar la placentación. Esto tiene mucho que ver con las oleadas de invasión trofoblástica de las arterias espirales y para ver bienestar fetal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la placentación? El hecho es que los cambios a nivel de las presiones que vamos a lograr interpretar a la hora de interpretar las ondas de Doppler están explicados por el hecho de que muchas veces una de las causas patológicas de la preeclampsia radica en que las arterias espiraladas a la hora de esa transformación decidual que tienen con el embarazo mantienen la capa de músculo liso que les da tono. Entonces, al persistir esta capa de músculo liso, mantienen ciertas presiones arteriales altas, lo que lo va a predisponer a que una vez el embarazo se establezca y se vaya avanzando en el trimestre, muy tempranamente, si esa capa muscular persiste, es una de las causas de por qué el tono se aumenta y provoca la preeclampsia. Esa es una de las más conocidas causas de la fisiopatológicas del por qué hay aumento de la presión, porque las arterias espiraladas al contrario de las arterias espiraladas normales, las espiraladas patológicas mantienen esa capa de tono muscular, lo que las predispone a tener presión elevada durante las etapas de segundo y tercer trimestre, que es cuando más se manifiesta la preeclampsia. Con respecto al bienestar fetal, es respecto a los problemas como es la hipoxia, la anemia, en el caso de que utilizamos hipoxemia para descartar los trazos de asfixia perinatal, que muchas veces están asociados no solo con flujometría, sino también con los hallazgos a nivel del monitoreo fetal. La anemia, que está relacionada con el hecho de cuando nosotros insonamos la arteria cerebral media, las anomalías cromosómicas del primer trimestre, las anomalías cardíacas, el hecho de tener gestaciones monomono o monocoriónica monoamniótica que están siempre relacionadas con altos grados de patología, porque el hecho de tener un solo circuito placentario va a provocar que si hay una complicación en un feto, esta casi se dé en espejo a una complicación al segundo gemelo y puede llegar a complicaciones a futuro.
Esto cuesta un poco entenderlo, pero si yo les hago un ejemplo de cómo están afectados los gemelos mono-mono, es que si yo tengo una muerte fetal de un gemelo, este gemelo va a embolizar productos de detrito del proceso mismo de la muerte fetal que pueden ser transportados por los diferentes cortocircuitos que comunican gemelo-gemelo y llevar esos émbolos patológicos a la circulación del gemelo vivo, que puede llegar a tener consecuencias tan severas como una obstrucción de las arterias cerebrales o alteración de las arterias carótidas y eso puede llevar a que tenga una licuefacción cerebral. Entonces, ¿qué pasaría? Que un bebé que puede tener un pronóstico a partir de las 28 semanas en donde hay una muerte fetal, yo puedo interpretar mediante la flujometría cómo está la circulación y de esa manera establecer mi patrón de riesgo. Si yo tengo una circulación patológica, pudiera hacer una indicación inmediata para evacuar ese bebé. Entonces, ese es el camino por donde yo considero que la flujometría clínica es una de las herramientas más importantes a la hora de interpretación del bienestar fetal. El otro es el riesgo de desprendimientos placentarios, los embarazos postérminos y el riesgo de una falla placentaria y la diabetes y la preeclampsia como una de las patologías con mayor índole a la hora de hablar de patología endotelial. Son características de estas dos enfermedades el daño en los procesos vasculares y por tanto la predisposición a complicaciones mayores. En sí vamos a empezar hablando sobre la arteria umbilical. La arteria umbilical se puede estudiar a nivel paravesical. Esa arteria umbilical es muchas veces la podemos ver en la inserción placentaria. A menor distancia de la placenta, menor pulsatilidad va a tener. Determinaremos que el Doppler de esta asa libre debería estar siempre, como ya veníamos repitiendo, en un ángulo de 0 grados para una facilidad técnica más adecuada. Acuérdense que por la mayoría de curvas de referencia se ha realizado siempre todos los valores que ustedes encuentran en la bibliografía con un ángulo de coseno de 0 y por tanto van a ser válidos solo durante esa interpretación y con ese parámetro. En gestaciones gemelares, cuando hay una dificultad técnica para asignar a cada feto su porción de asa libre, es importante evaluar episodios como pueden ser los cuadros de ruptura de membranas, los oligodramios patológicos, que pueden llevar a que técnicamente este estudio sea difícil. En sí, como concepto general, el seguimiento de una patología en un feto es imprescindible utilizar siempre a la hora de interpretar una secuencia o un segundo estudio, utilizar siempre una técnica correcta, una técnica que sea avalada y que sea tan ideal como la primera vez que nosotros la tomamos para que su interpretación tenga validez. Si yo tomo una flujometría que me sale patológica, pero posteriormente mi técnica para tomar la flujometría es inadecuada, no va a tener el mismo significado clínico que si yo realizo evaluaciones que sean válidas. Entonces, en el primer paso de la evaluación Doppler, tenemos que saber que hay ciertos aspectos importantes. Lo primero es que yo tengo que visualizar el cordón umbilical, seleccionar un asa libre y no tan cerca de la inserción del cordón con el feto o muy cerca de la placenta. Tiene que ser una asa que cumpla con esa condición de una angulación adecuada y yo voy a hacer un zoom o lo voy a magnificar para identificar directamente cuál es el área de cordón que voy a utilizar. Si yo les hablo de un aspecto técnico con respecto a esto, yo podría mencionarles que para realizar una adecuada flujometría de lo que es la arteria umbilical, yo podría considerar ciertos aspectos, como por ejemplo, que yo tengo que identificar este vaso con un Doppler color. Eso es importante. El Doppler color lo utilizamos con una escala de velocidad que puede ir desde 20 a 40 centímetros por segundo. Si usted insona un vaso como la arteria umbilical con menos velocidad, va a tener mucho aliasing y ese aliasing lo va a llevar a que haga interpretaciones que son deficientes. El zoom tiene que ser suficientemente grande para que el área de interés ocupe más del 50% de la pantalla. Cuando los que hacemos la práctica de la ultrasonografía, ustedes pueden ver cómo esta interpretación del tamaño es importante. Yo cuando hacemos biometría les digo, no se queden midiendo chiquitinadas, sino que hagan el zoom de suficiente tamaño para que de esa manera sea válido. El otro, el ángulo de insonación, que debe estar siempre inferior a 30 grados, idealmente que sea de 0 grados y que si no puedo corregirlo, tengo un ángulo de 20 o menos de 20, simplemente entonces yo ponga en ese ángulo de 20 grados cuál es la corrección que tuve que hacer o si no lo pude hacer. Aunque los índices de Doppler son matemáticamente independientes del ángulo, un ángulo de insonación excesivamente malo afecta la precisión de la medida.
El tamaño de la muestra o que es la ventana que nosotros vamos a ver, que se forma ese tetaedro así, ese cuadro o ese cuadrito que nosotros vamos a donde vamos a enfocar nuestra medida, el tamaño de esta muestra Doppler debe ser equivalente al diámetro de la arteria y debe colocarse en el centro del vaso. Ya lo vamos a ver. Y hasta un 30% de los fetos del segundo trimestre, la diferencia de los índices Doppler entre las dos arterias umbilicales es superior casi al 20%. Esta diferencia va a disminuir a lo largo del embarazo y cuando ya estamos a término, casi los dos valores son equiparables. En el caso de la pulsatilidad normal, se evaluarán siempre ambas arterias y que vamos a quedarnos con la mejor medición de los dos valores. Como en cualquier vaso fetal, el estudio Doppler debe realizarse la exploración en ausencia de movimientos respiratorios fetales. Esa es una recomendación importante. Si el bebé se está moviendo mucho, el estudio de la flujometría va a ser más dificultoso y va a tener menos evidencia. Se pueden alterar estos tipos de onda muchas veces simulando la ausencia del flujo diastólico cuando yo estoy midiendo en un feto que está muy activo. Entonces, si se me simula, si me cuesta y a la hora que yo logro capturar una onda es una onda con una diástole alterada, entonces puede ser que el hecho que el bebé se esté moviendo me afecte esa interpretación y no sea válida. La valoración del índice de pulsatilidad es poco valorable en bradicardia o en taquicardia. Por tanto, ustedes no deben de hacer estudios de flujometría en fetos que estén afectados por esas dos patologías. Cuando ya hablamos en sí entonces de estos hallazgos, es importante que interpretemos que esta imagen que nosotros acá es la forma en que nosotros podemos visualizar. Miren, aquí dice una recomendación ideal que es encender la opción del Doppler color. No es obligatorio, es cierto, ustedes no es necesario que lo vayan a hacer, sin embargo, sí les va a permitir, uno, identificar el área de insonación correcta, dos, ver el ángulo en el que está esa asa umbilical y también corregir el aliasing o el defecto o la velocidad con la cual estoy insonando para que mi resultado sea más evaluable. Vean acá como un ejemplo, es la optimización de la escala de mapeo. Vean cómo acá se optimiza la escala de mapeo en el flujo color, que es el CFM, como aquí el aliasing es completamente diferente a cuando yo estoy insonando acá y logro identificar el vaso. Vean una coloración azul que implica que el flujo no es que sea un flujo venoso, no, al contrario, que es un flujo que se está alejando del transductor y el flujo rojo es el flujo que se está acercando al transductor. Esta es la forma correcta de interpretar la ganancia de colores. Si yo tengo un aliasing demasiado alto, muchas veces esas recomendaciones no me van a servir. El otro es la ventana de estudio. Esa ventana de estudio que teníamos, el volumen de la muestra, la ventana de estudio, el arterio umbilical, tiene que ocupar todo el diámetro del vaso y siendo la medición ideal la que ocupa el centro de este vaso. Miren cómo acá el ángulo es el correcto, la ventana se ha colocado justo entre las dos paredes del vaso y se logra capturar el flujo medial. Este flujo mediano que está acá es donde los glóbulos rojos tienen mayor velocidad y es mucho más, mucho más real la medición y por tanto se puede hacer una interpretación sin problema. Entonces, cuando yo sitúo el volumen de una muestra umbilical en una posición normal, activo ya mi medición y puedo identificar esto. Miren cómo yo acá ya logro identificar las diferentes modalidades de la onda y inicio la función de Doppler pulsado. Este Doppler pulsado es capaz de mandar un haz de ultrasonido y esperar a que este regrese para darnos la anatomía de la onda. Ven acá que lo que ya mencionábamos en las partes de las diferentes ondas, como hay una sístole, hay una diástole, y como hay por lo menos acá entre 5 o 7 complejos que han sido capturados en la pantalla, para posteriormente interpretar estos valores con una regla matemática. Entonces acá podemos ver ese Doppler de las arterias umbilicales. Vean como siempre se mantiene esa misma ubicación angular a 0 grados. Y vean como acá nosotros tenemos esta insonación. ¿Qué es importante cuando yo estoy viendo con esto? Que nosotros podemos clasificar en diferentes grados la vesilometría Doppler. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener a nivel de la arteria umbilical diferentes tipos de flujometría, como puede ser la de la flujometría normal, que es la que se asemeja a esta índice que ya teníamos acá, la flujometría de tipo 1, en el índice de pulsatilidad está arriba de 2 desviaciones estándar, es este en donde vemos cómo se ha elevado y hay una disminución de la diástole funcional. La 3 en donde ya la diástole está invertida, está completamente ausente. Y la tipo 3B en donde ya tenemos una diástole inversa.
Entonces, como pueden ver, así se puede identificar la distribución patológica de la arteria umbilical y de esa manera tener unos hallazgos que sean interpretables. Aquí hay otro ejemplo de cuando se está interpretando una arteria umbilical mediante un volumen de muestra adecuado. Vean cómo esta imagen en 2D de modo congelado provee mejores señales, Dopplers a la hora de la interpretación. Como podemos observar, la onda está definitivamente bien elaborada, tenemos una ensonación normal y ya se presta esto para una adecuada interpretación a la hora de las valoraciones matemáticas. Sin embargo, aquí tenemos un patrón irregular de la velocidad de flujo de las arterias umbilicales cuando hay movimientos activos respiratorios fetales. Al tener los movimientos respiratorios fetales, esto puede alterar la onda. Y vean esta medición. Uno, aquí la onda se ha medido a la inversa. El otro error es que tiene una medición con una velocidad demasiado baja, miren, de 17 centímetros por segundo, lo que lleva a tener todas esas áreas de aliasing o de áreas de mal definición de la velocidad o la dirección del flujo y por tanto nuestra onda es de mala calidad. ¿Cómo cambia este Doppler de las arterias umbilicales? A partir de la semana 16 hasta la semana 40 o al término, cabe destacar que el área de vasodilatación es mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que hay más diástole. Acá a las 16 semanas yo puedo ver cómo la onda mantiene una característica de regularidad, sin embargo la diástole es normal, aunque de menor volumen que cuando ya estamos cerca del término en donde la diástole aumenta. Entonces, las resistencias de la placenta disminuyen progresivamente al avanzar la gestación. Entre más madura es una placenta, menos va a tener resistencias en la placenta y por tanto el área de la diástole va a ser mucho más elevada. Entonces, aquí tenemos los índices de pulsatilidad. Esos son las diferentes escalas de los valores para que hagamos un ploteo. ¿Cómo se ve entonces la arteria umbilical en embarazos patológicos? Hay varias formas de interpretar patología en la arteria umbilical. Uno es la interpretación a nivel de los índices de pulsatilidad, en donde yo puedo decir que una arteria umbilical alterada es aquella que tiene un índice de pulsatilidad arriba del percentil 95, y el otro es identificar esas diferentes anomalías que se pueden solamente ver de la manera en que nosotros describimos nuestra onda. Por tanto, el primer paso de la patología es un índice de pulsatilidad alto. El otro es la ausencia de flujo al final de diástole. Veamos como no existe flujo a nivel de la diástole. Y el otro es el flujo del final de la diástole con onda reversa. Entonces, la onda invertida de diástole reversa, aquí está la diástole ausente y el índice de pulsatilidad aumentado. Y este es nuestro parámetro de normalidad. Entonces, yo puedo tomar en cuenta en la clasificación todos estos hallazgos para definir frente a qué grado de Doppler yo me encuentro, para definir cuál es la posibilidad de riesgo. ¿Cómo interpretamos entonces? Siendo un poquito más enfático sobre la interpretación de las arterias umbilicales. Aquí tenemos una escala de valores en donde da como eje de las X y eje de la Y. En el eje horizontal vamos a tener la edad gestacional que es progresiva hacia el lado derecho. Entre más es el eje del lado derecho está más cerca del término. Y la índice de pulsatilidad a medida que agarre de forma vertical desde 0 hasta el 2, a medida que avanza también en correlación con el embarazo. Quiere decir que en embarazos de mayor edad gestacional van a tener mayores índices de pulsatilidad y así podemos ir interpretando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estas ondas que nosotros tenemos acá, si tenemos una alteración del 30% de los vasos vellosos, hay una baja perfusión cuando tenemos estas ondas acá. Si yo tengo el 50% de los vasos vellosos con baja perfusión, vemos como el área de la diástole en este es un índice de pulsatilidad elevado. Esto involucra que el 30% de los vasos vellosos tiene una baja perfusión cuando está elevado el índice de pulsatilidad. Si yo tengo una diástole que está ausente, el 50% de los vasos vellosos tiene baja perfusión. Y si yo ya tengo una diástole invertida, hasta el 70% de los vasos vellosos tienen mala perfusión. Si yo ya tengo un hallazgo patológico de este grado de flujometría, sin necesidad de plotearlo con escala de valores numéricos, yo puedo decir, si hay una diástole inversa, quiere decir que este es un 70% de los vasos vellosos va a tener algún grado de afectación y por tanto es necesaria la evacuación del bebé. Y así podemos ver entonces cómo vamos a ir a relacionar nuestro hallazgo. Existen diferentes variaciones de la onda de la arteria umbilical. Estas existen diferentes significancias a la hora de los índices Doppler cuando la arteria umbilical es medida por de la inserción fetal en un asa libre o un asa placentaria.
Por motivos anatómicos de interpretación, yo puedo ir a identificarlo según las características que ya mencionábamos. Y aquí se los he dejado encima, en donde yo tengo mi grado A, el B, el C y el D. A, onda normal. El B es que la onda es patológica porque aumenta su índice de pulsatilidad. En el C pierde la diástole y en la patología tipo D hay una diástole reversa. Esas son las interpretaciones que ustedes tienen que familiarizarse, ver cuál es la anatomía que tiene la onda para ir a interpretarlo como riesgo patológico. Nuevamente lo mismo con respecto a la interpretación. Esto es importante que ustedes entiendan algo, que los cambios progresivos en la onda de velocidad del flujo de la arteria umbilical en situación de insuficiencia placentaria, esto puede llevar a ese deterioro de tipo gradual, como es el flujo diastólico normal, el flujo diastólico disminuido pero positivo, el flujo diastólico ausente y el flujo diastólico reverso, que son las diferentes muestras que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿cuándo está indicada una evaluación de la arteria umbilical? Una cosa que yo les quiero dejar bien claro es que cuando ustedes ya pueden o hacen Doppler, no es necesario que le tomen Doppler a todas las pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser que estén frente al hallazgo de un embarazo de tipo normal y ese embarazo de tipo normal no amerite, por tanto, realizar una flujometría porque los parámetros de normalidad están presentes. Si yo hago una flujometría que me sale normal en un bebé con parámetros normales, lo que estoy haciendo es sobreutilizando la herramienta y haciendo una valoración de riesgo falsa que puede llevar a una iatrogenia. Por tanto, cuando está indicado, lo ideal, la primera indicación es oligohidramnio severo y retardo de crecimiento intrauterino. El otro son los gemelos monocoriónicos monoamnióticos, la presencia de un hidrops fetal y cuando hay flujo de fin de diástole positivo, absente reverse, más una sensibilidad en el índice de pulsatilidad. Cuando nosotros tenemos una onda que parecía normal, pero tenemos un IP alto, tenemos que plotear nuestro hallazgo del IP con una tabla preestablecida que yo ya se las he mandado a su correo para que de esa manera interprete cuando está patológico o anormal en la hora de la interpretación del resultado. Entonces, ese fue con respecto al Doppler de las arterias umbilicales. Ahora vamos a mencionar un poco el Doppler de las arterias uterinas. En el Doppler de las arterias uterinas, veamos cómo acá este vaso cabalga sobre la anatomía y logramos visualizarlo y forma siempre su misma característica forma de S y D, donde hay un pico sistólico y un pico más bajo, hasta la línea de base es el pico diastólico. ¿Cómo interpreto esto de la arteria uterina? Hay dos formas. Una es la arteria uterina, como la vemos acá, que es un abordaje que puede ser de tipo vaginal o de tipo abdominal. Esta localización a nivel vaginal de la arteria vía vaginal es cuando se ubica la arteria paramedialmente al orificio cervical interno, o sea que esa es una forma de ubicarlo. El otro es la utilización de la técnica abdominal, que esta técnica abdominal localiza la arteria uterina vía abdominal en su cruce por los vasos ilíacos, observándose que en el lugar de insonación unos 2 centímetros por debajo del cruce. Cuando ya ha cruzado, yo puedo ir y medir esa arteria uterina y realizar mi medición adecuada. Hay varios vasos, es una técnica, aunque sí es fácil de realizar, necesita sí que se esté repitiendo mucho para que el médico sea capaz de interpretar correctamente el vaso y eso nos dé una verdadera onda que sea una con validez clínica. ¿Qué podemos decir con respecto a la técnica? Nosotros sabemos que la vía vaginal y la vía abdominal son, ¿cuándo las vamos a utilizar? Si yo estoy con la vía vaginal, el transductor debe ser colocado paramedialmente al cervix uterino y a nivel del orificio cervical interno. Desplazamientos hacia abajo pueden identificar erróneamente una rama cervical y eso tenemos que tener cuidado. Y si nosotros nos hacemos muy arriba, podemos interpretar una arteria arcuata. Por tanto, cuando nosotros utilizamos una vía abdominal, se coloca el transductor longitudinal a la fosa ilíaca de forma paralela a la cresta ilíaca y pared uterina. Identificamos los vasos ilíacos con un movimiento sutil en sentido medial y acercándonos a la parte medial del cuerpo de la mamá. Y se identifican las arterias uterinas en una falsa imagen de cruce con la arteria ilíaca externa, que es lo más común. ¿Ve? Esa imagen montadita que vemos de los vasos que me va a lograr interpretar entonces a esa arteria uterina. ¿Qué es importante? Que yo coloque a la hora de realizar mi medición de flujometría de arterias uterinas. Este empleo puede utilizar también el flujo color para identificar los vasos
y posteriormente colocar mi ventana de muestra en 1 centímetro debajo del punto de cruce. Si las arterias uterinas se ramifican antes de la intersección de las arterias ilíacas externas, el volumen de la muestra debe colocarse sobre la arteria principal, justo antes de la bifurcación. ¿Por qué es importante la arteria uterina? La mayoría de veces el patrón que nosotros estamos abordando va a tener una relación con lo que es la relación con respecto a la preeclampsia. La arteria uterina ha sido una herramienta muy buena que ha venido a lo largo de los años interpretándose como válida o no con respecto a los factores que hay a la predicción de preeclampsia. Es una herramienta más, existen un montón de factores, ya muchas de esas predicciones de preeclampsia ya son ahora pruebas de nivel molecular, mientras que antes eran más parámetros ultrasonográficos. Con el avance de la tecnología se ha logrado realizar ese proceso. Entonces, en el estado pregestacional, cuando hay un aumento de las resistencias en las arterias espirales, con un mínimo de flujo diastólico, se presenta algo que se conoce como el notch, que el notch es esta cisura protodiastólica que está acá y que hace pensar en una persistencia de presión posterior. Aquí vemos una invasión trofoblástica de la arteria espiralada. Vemos como esa invasión trofoblástica va a hacer los cambios hasta la segunda vez que se dé una segunda oleada trofoblástica y que va a alterar las paredes del vaso de las arterias espiraladas. Al final del primer trimestre del embarazo, se completa la primera oleada trofoblástica, la cual ¿qué hace? Disminuye las resistencias en las arterias espirales. Cuando aumenta de esta manera el flujo diastólico, aunque siempre persiste siempre un pequeño notch. Si vemos acá entonces al final del primer trimestre, cuando ya se completó la primera oleada trofoblástica, vemos como la diástole es un poquito más prominente y sin embargo se mantiene siempre el notch. En la segunda oleada trofoblástica, que se transforma las arterias espirales en vasos de menor resistencia, con abundante flujo diastólico y con pérdida de sus propiedades elásticas. Entonces es cuando se abuele completamente, está abolido el notch. Entonces, después de la segunda oleada trofoblástica, voy a ver cómo mi onda debería de permanecer ya dentro de la normalidad, que es con una ausencia del flujo notch. Si ese flujo notch es persistente, es el valor que nosotros interpretamos para establecer riesgo de preeclampsia. Hay que interpretar aquí muy bien lo que nosotros mencionamos con respecto a las arterias espiraladas. Vean este ejemplo, como la arteria espiralada en una paciente no embarazada, en un embarazo con una preeclampsia, un embarazo normal, un embarazo sin problemas y un embarazo con preeclampsia. Miren cómo se ha mantenido siempre las capas de músculo liso que van a darle todavía a la arteria espiralada cierta cantidad de tono y de esa manera el riesgo patológico es que se vaya a desarrollar una preeclampsia, lo que ya antes habíamos mencionado. ¿Cuándo se dieron cuenta de la importancia que tenían las arterias espiraladas? Bueno, el Lancet en el 17 de septiembre del 83, en su página 675, ya hacía una remembranza con respecto a la nueva técnica Doppler para asegurar para el abordaje de las arterias espiraladas para la medición de sus flujos. Siempre que se realizó este abordaje se dio o se evidenció esa característica, como la característica de la onda normal de la arteria uterina no persistía noche al final del embarazo, al final del tercer trimestre. Si hay un área de noche que es esa cisura protodiastólica después de la sístole, es porque puede haber mayor riesgo de que vaya a tener complicaciones y la mamá debería estar con un control prenatal más concienzudo. Entonces, esta es un ejemplo de una onda normal. Vean que no tiene el notch. Es una onda con índice de pulsatilidad. Hay un índice, una sístole y una diástole bastante alta. Y este es un ejemplo de una onda patológica. ¿Verdad? Note la muesca, que es esta cisura protodiastólica en toda la diástole, que implica aumento de la resistencia de las arterias uterinas. Esta es una forma, entonces, ya vimos la forma patológica de la arteria umbilical. Ahora vemos la forma patológica de la arteria uterina. ¿Cuáles son los rangos de normalidad de las arterias uterinas? ¿Cómo se interpreta? Nosotros vamos a interpretar normalidad cuando tenemos una impedancia normal con un flujo de la arteria en el primer trimestre. Luego vamos a ver una impedancia normal de la uterina, después en el segundo y en el tercero vamos a ver cómo esa impedancia o el flujo del notch desaparece dándole paso a una mayor vasodilatación, que eso es en el tercer trimestre. Si al contrario ese notch persistiera aún hasta esas edades gestacionales, se podía predisponer a que haya un riesgo de pérdida, un riesgo de patología franca. Entonces vean acá el tamizaje inicial que se realiza, ese es el segundo tamizaje,
que se realiza en la arteria uterina entre las 22 y las 24 semanas. Ese tamizaje entre las 22 y 24 semanas es importante porque si usted tiene a la hora de realizar la medición de la onda de la arteria uterina, tiene un hallazgo como es de la ultrasonografía de su lado izquierdo, en donde tenemos un bajo riesgo de preeclampsia y de restricción al crecimiento. Si al contrario yo tengo este hallazgo entre las 22 y las 24, donde tengo esta cisura protodiastólica, yo puedo estar asociándola a un alto riesgo de preeclampsia y de retorno de crecimiento intrauterino y debería de agilizar desde antes de ese periodo la forma en que yo estoy manejando a mi paciente. Muchas pacientes ya vienen con historias de pérdidas previas, preeclampsia, diabetes. Son las pacientes que nosotros debemos de abordar desde antes de los periodos preconcepcionales para que nosotros les acompañemos a que tengan embarazos mucho más sanos. ¿Qué aplicación clínica tiene estos hallazgos que ya vimos? Esta aplicación lleva a cabo lo siguiente, que hay una forma de interpretar el peso y con el peso nosotros vamos a considerar si hay o no una presencia de un retardo de crecimiento. ¿Cómo interpreto retardo de crecimiento? Bueno, simplemente vengo yo y voy a hacer una medición de la circunferencia abdominal. Si esta cae abajo de percentil 10, voy a utilizar un Doppler y si yo tengo que hay un bebé constitucionalmente pequeño o un retardo de crecimiento uterino, así puedo ver los grados de complicación que puede tener. Si yo, mediante el uso de Doppler, que ya vamos a interpretar y vamos a ver cómo se hace, llegar a interpretar que no hay incremento porque es el caso de un pequeño constitucionalmente pequeño, simplemente de esa manera yo logro identificar un bebé que no va a tener mayor problema. Sin embargo, si yo logro identificar un bebé que va a tener alteraciones o riesgo de un retardo de crecimiento, sé que este bebé puede tener complicaciones de insuficiencia placentaria, hipoxemia o una acidosis. Esta es una tabla de un resumen de un metaanálisis. ¿Cómo lo interpreto? Es muy fácil. Estas diferentes tablas a la línea media van a tener una sola correlación. ¿Qué es lo que está correlacionando? Es este hallazgo, que relaciona principalmente el odds ratio con respecto al manejo y la interpretación que nosotros tenemos para generar un resultado. Entonces, si yo veo el ejemplo de este resultado, cómo está asociado la identificación, el uso del Doppler con la reducción de la mortalidad perinatal, es que este efecto puede llegar a ser de un 38%. Nosotros tenemos entonces una alteración de tal forma que una paciente, cuando nosotros interpretamos el riesgo entre unos pacientes con utilización de Doppler y otros sin utilizar el Doppler, vemos como nosotros interpretamos que todo lo que esté al lado izquierdo de esta tabla, si este es el 0, todo lo que esté para el lado izquierdo va a ser un factor de riesgo o de protección, mientras lo que esté para el lado derecho va a ser un factor de riesgo. Veamos cómo la interpretación o el uso del odds ratio para identificar el riesgo me da esa herramienta. Miren cómo, aunque sí casi llega a tocar el 0, es 0.71. Miren la significancia estadística. 0.71 con un odds ratio de 0.5 a 1. O sea que sí llega al 1. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreto esto? Estos datos a la hora de interpretar se van a interpretar en base a si atraviesan o no la línea central que se cruza a nivel del valor 0. Yo interpreto este hallazgo como que este resultado puede estar asociado a una reducción de mortalidad perinatal. Es la mayor potencia que tiene. ¿Cuándo está indicado entonces la medición de la arteria uterina? Siempre que esté indicado es la sospecha de una insuficiencia placentaria o un retardo de crecimiento. Cuando hay un retardo de crecimiento en embarazos anteriores como antecedente, también está indicado el uso de utilizar flujometría. Y con las madres que tienen colagenopatías o que tienen alteraciones a nivel de los vasos vasculares, como pueden ser las madres con lupus eritematoso, factor 5 de Leiden, otros factores relacionados con una pobre placentación, también están asociados a que deben de realizarse este tipo de estudios. Ah, aquí un ejemplo de la reproducción, que es importante acá. Esta es una forma en donde yo puedo decir, bueno, yo tengo una herramienta que se llama flujometría de arterias uterinas y lo que voy a hacer es establecer el protocolo. Esa es una de las cosas cuando nosotros estamos tratando evidencia. Nada de lo que yo pueda decir que tiene significado estadística
no podemos decir que esto es solo así por así, sino que si yo tengo algo que es efectivo o que sí es evidencia científica de calidad, debe de ser reproducible. Yo tengo que tener un protocolo, una forma en que si yo hago lo que yo hice dentro del protocolo establecido, voy a obtener esos resultados. Pero si yo no lo hago así, puede ser que mis resultados no sean reales. Entonces, esta tabla es esa imagen. Lo que viene es la estandarización de los métodos para la realización de la flujometría de las arterias uterinas, ya sea por una técnica por vía endovaginal o por una vía abdominal. Vean cómo los diferentes estudios llevaron a la interpretación de los diferentes efectos y aquí hay una tasa de repetibilidad. Así en ese momento, si nosotros vemos de las diferentes edades, diferentes años a la hora que se realizaron estos estudios, podemos ver cómo los índices que se utilizaron fueron índices de pulsatividad, índices de resistencia, SD, pero vemos cómo nosotros podemos tener este coeficiente de variación que puede ser muy variante y que muchas veces interpreta como un hecho que cuando yo realizo en las diferentes formas o modalidades, en los diferentes países, en los diferentes años, sí tiene cierto grado de reproducibilidad y va a tener una significancia a la hora de interpretar estos resultados. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sepamos que nosotros podemos utilizar las diferentes técnicas, ya sea la técnica de Doppler, el índice Doppler, la repetibilidad que va a tener esta prueba, y de esa manera nosotros podemos ver que aquí, miren, por ejemplo, Schulman en el 1986 intentó hacer esta técnica Doppler con un Doppler de onda continua. También hay Doppler de onda pulsada, color Doppler, ¿verdad? Entonces, todas las diferentes técnicas. Esas diferentes técnicas no van a cambiar sus resultados, pero lo que nosotros sabemos ya es que está hecho para que nosotros interpretemos arteria uterina con una sola técnica. Ya está escrita. Tanto la Libre Clinic de Barcelona como la ISUOC describen la misma técnica a la hora de interpretar resultados porque tienen ese fin, que sean estandarizados para que nosotros obtengamos resultados de buena calidad. Entonces, así fue como sale también otro dato importante. Aquí, por ejemplo, les dejo esta interpretación en este estudio, es el uso de las arterias uterinas, Doppler de arterias uterinas en el segundo trimestre como screening para las poblaciones no seleccionadas en una revisión. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, el estudio fue muy bueno. El estudio dijo que el aumento de la impedancia, el flujo de las arterias uterinas en los embarazos que asisten al control prenatal de rutina identifica aproximadamente el 40% de los que posteriormente van a desarrollar una preeclampsia y aproximadamente el 20% de los que se desarrollan restricciones de crecimiento fetal. ¿Qué es lo que nosotros queremos interpretar acá? Que muchas veces esta evidencia, así como yo se las puedo estar leyendo ahorita, que pareciera que es concienzuda, ya cambió. Y hoy, digamos, hace como 4 años que fuimos a Panamá, la arteria umbilical, flujometría de arterias uterinas había perdido cierto valor a la hora de preeclampsia porque había salido un estudio muy bueno a nivel de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no den por hecho en medicina que algo va a cambiar y va a ser permanentemente. No, muchas veces en medicina nunca 2 más 2 es 4 y puede ser que el estudio que ahora se ha visto que no era de calidad en otro estudio que sí se hace, resulta que sí tiene muy buena calidad, que hubo algún tipo de sesgo que logró hacer que los resultados no fueran los ideales. Entonces, siempre es bueno eso, esa interpretación. Entonces, continuando, ¿qué es lo importante? Ya sabíamos nosotros que lo importante es el índice de pulsatilidad. En la práctica clínica, la disminución del índice de pulsatilidad en la arteria uterina entre la semana 11 y la semana 13-6 y de la semana 21 a la semana 24, que son esas las dos edades, fechas de edad gestacional donde deberían de realizarse los tamizajes de flujometría de las arterias uterinas, es más elevada en los embarazos normales que en aquellos que van a desarrollar preeclampsia. Un tamizaje, por tanto, efectivo para preeclampsia puede lograrse con la medición de los índices de pulsatividad de la arteria uterina a las 11, 13, 6 semanas y el cambio entre estos dos periodos. Entonces, si yo veo la persistencia o la ausencia, así puedo ver cómo yo interpreto el riesgo de tener preeclampsia o no de mi paciente. Eso es importante. Preeclampsia, disminuir la incidencia de preeclampsia no se trata de que usted le dé solo ya después de las 24 semanas. Antes, con un diagnóstico temprano mediante la utilización del Doppler de la arteria uterina, puedo lograr identificar riesgo en una paciente e iniciar ya mi terapia con calcio, con aspirina
y de esa manera lograr prevenir cuadros de preeclampsia. Pero no es que yo hasta el momento que la voy a ver, hasta las 24 o 25 semanas, voy a empezar a tomar acciones. Eso no tiene razón de ser y es tomar decisiones demasiado tarde. Por tanto, este tipo de herramientas, como es la revisión bibliográfica, mi perfil como profesional, en donde yo me estoy relacionando con una nueva interpretación de conocimientos, adquiriendo nuevos conocimientos, actualizándome con respecto a los que ya establecían, de esa manera me va a llevar a que yo haga correctas interpretaciones clínicas. ¿Cómo es el proceso que nosotros tenemos a la hora de hablar de riesgo? Si yo empiezo desde acá a la izquierda hacia mi derecha, es desde un paciente entre comillas normal, que no puede ser que sea normal porque va a empezar a tener alteraciones de la placenta, hasta el lado a la derecha en donde vamos a tener alteraciones de tipo fatales, como puede ser una muerte fetal. ¿Qué es lo que pasa? En los periodos iniciales disminuye el crecimiento por una pérdida del potencial de la placenta para suplementar a ese bebé del adecuado potencial. El flujo sanguíneo cerebral aumenta, el índice de pulsatilidad de las arterias umbilicales aumenta, hay afectación del líquido amniótico, el tamaño fetal empieza a perder entonces y baja abajo del percentil 5, una relación entre la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal como parte de esa herramienta de interpretación. Reinicia una redistribución de moderada a severa con alteraciones de los diferentes flujos de las arterias y vemos como al final, como una última barrera de defensa del bienestar fetal, el ductus venoso pierde sus características y se vuelve patológico. Y por tanto, al llegar a un periodo de hidramnio severo, alteraciones flujométricas del cordón del ductus venoso, va a llevar a una interpretación de riesgo alto. Por tanto, cuando yo voy a hacer este tipo de interpretaciones, aparte de esta flujometría que ya habíamos visto, vamos a tomar un poco lo que es la arteria cerebral media. Entonces, para la arteria cerebral media, ¿qué es lo importante? En la arteria cerebral media, nosotros tenemos que identificar nuestra arteria con un corte axial. Cranealmente, a nivel del polígono de Willis, observamos el trayecto. Ese trayecto de la arteria muchas veces es como de 2 a 4 centímetros. Ese trayecto de 2 a 4 centímetros me va a permitir que desde su parte más proximal hasta la salida de la carótida interna y desde su parte más distal en esa misma ubicación, donde va a estar adyacente ya al hueso parietal. Existen diferentes formas a tener en cuenta con respecto a los segmentos de la arteria cerebral media. Vean cómo se está, aquí sale del polígono de Willis y de esta manera es cuando nosotros entre más distal al polígono de Willis la tomemos, mayor va a ser el grado de índice de pulsatilidad que puede tener. Vean acá cómo estas ondas son bien características. Cuando nosotros isonamos y obtenemos la onda de velocidad de la arteria cerebral media, obsérvese que el zoom de la arteria cerebral media es más fácil que la isonación sea al ángulo cercano a cero, por la verticalidad que tiene el vaso. Y en su porción más proximal de la arteria a su salida del polígono de Willis y se ajusta una escala con una velocidad adecuada. Entonces, ¿cómo interpretamos lo patológico en la arteria cerebral media? Esta figura que nosotros vamos a ver acá, vamos a ver cómo son las características. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que cuando hay un riesgo, el bebé muy sabiamente lo que va a favorecer es el flujo a órgano blanco. Entonces, si el bebé siente o percibe que el estado de bienestar o homeostasis es patológico, va a ir dilatando la arteria cerebral media porque va a priorizar el flujo a nivel del cerebro. Entonces, aquí vemos cuáles son los cambios progresivos en la onda de velocidades de la flujo de la arteria cerebral media en una situación de hipoxia, en donde la A corresponde a la onda de velocidad de flujo de alta resistencia, el otro, el AB, corresponde a aumento moderado de las velocidades diastólicas en caída, muchas veces con caída del pico de pulsatilidad. Y es por eso que esos son uno de los índices. Cuando el índice de pulsatilidad cae, ese es un parámetro patológico a la hora de la interpretación de la arteria cerebral media. Y el tipo C es cuando el aumento marcado de las velocidades diastólicas y cae completamente la pulsatilidad y aumenta la diástole. Entonces, esa vasodilatación es un hallazgo patológico que puede llevar a complicaciones de tipo clínico. Para continuar, vemos acá un ejemplo de lo que es el ductus venoso. Esa interpretación es sumamente difícil y muchas veces las personas que hacen o que hacemos flujometría se venden ellos mismos la idea de que sí, yo tomo solo umbilical. No, yo tomo cerebral media, pero a mí el ductus venoso me cuesta. Pues es una invitación a ustedes que tienen que poner en marcha
todo el bagaje de conocimientos que van adquiriendo durante el proceso de formación como ultrasonografista que tiene que ser llevado a la práctica. Ustedes tienen que hacer estudios de tal manera que se familiaricen con la técnica, la hagan suya, se estandaricen en sus procesos y de esa manera logren obtener mejores resultados de interpretación. Vean cómo acá a la hora que yo estoy viendo en una circunferencia abdominal, porque aquí hay una burbuja gástrica, vean cómo yo insono y aquí hay un ductus venoso, pero mi velocidad es de 17 centímetros por segundo. Cuando yo utilizo el filtro de flujo alto y aumento mi velocidad a 51 centímetros por segundo, porque es uno de los vasos de más alto flujo, vean cómo yo acá ya logro diferenciar excelentemente el ductus venoso. ¿Qué interpreto del ductus venoso? El ductus venoso tiene tres fases, que es una sístole, una diástole y una A. Es la forma característica en tres picos. SDA, SDA, SDA. Esa forma característica es la forma en que nosotros vamos a interpretar el ductus venoso. ¿Cómo son las características patológicas del ductus? En aspectos técnicos de medición, ¿qué puedo decir yo con respecto a la medición del ductus venoso? Yo les puedo dar un par de recomendaciones. Cuando ustedes estén midiendo ductus venoso, tienen que tener esta visión. Que si les cuesta tomarlo y no pueden, eso debe ir cambiando a la medida que ustedes se van familiarizando con la técnica y logran abordar la estructura. El zoom ideal que tiene que ser suficientemente alto para que el área de interés ocupe más del 50% de la pantalla. La muestra de Doppler pulsado debería de ser colocada en el punto más próximo a la salida de la arteria umbilical, que corresponde al área de máxima velocidad. El ángulo de insonación debe ser inferior a los 30 grados, siempre acercándose a lo que es el cero. Siempre traten de no tener, tiene que haber una ausencia de movimientos fetales y de movimientos maternos. Utilizamos la tasa de insonación con una velocidad de entre 40 a 60 centímetros por segundo. Vean cómo el flujo, el ducto venoso es un vaso de alto flujo. Deben obtenerse 3 o más mediciones y de esas llegar a tomar cuál es la medición más importante o la más significativa, siendo la más importante aquella la que salga con el parámetro más alto o la onda patológica más evidente. La velocidad de barrido debe permitir al menos observar 5 a 10 ciclos por pantalla, que esta es la velocidad de barrido. Esos son los ciclos que nosotros observamos. Miren acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos en la pantalla. Parámetros importantes. La índice de pulsatilidad se considera patológico si el índice de pulsatilidad está arriba del percentil 25. Por tanto, tenemos que interpretar mediante una tabla de identificación de índice de pulsatilidad del ducto venoso. La presencia o ausencia de flujo durante la onda atrial debe ser constante también en más del 50% de los ciclos y muchas veces arriba del periodo de tiempo que nosotros lo utilizamos. Ejemplo, aquí entonces vemos las diferentes formas en que se puede ver un ducto venoso de tipo patológico. ¿Cómo interpreto entonces este tipo patológico? Bueno, aquí tenemos nuestra visión de la A, donde lo que el cambio patológico que tenemos es que en la visión de la A vemos ondas de velocidad de flujo que están normales. Así debería de verse el índice, el ducto venoso. Posteriormente en el B vemos cómo el flujo ausente durante la contracción atrial y vemos cómo desaparece y se manifiesta más esta imagen. En la tipo C, el flujo reverso moderado durante la contracción atrial, miren el flujo reverso. Y el último en la D, el flujo reverso marcado durante la contracción atrial. Esta es una tabla de interpretaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a identificar los diferentes procesos. Yo me voy a familiarizar con hacerles llegar un par de videos siempre de flujometría. Trato de hacer mucha flujometría para que las interpretaciones sean adecuadas y de esa manera lograr que ustedes tengan esa herramienta más para obtener mejores resultados. Entonces, ¿qué hago yo? Y se los voy a decir. ¿Cómo interpreto yo si tengo un embarazo donde le han tomado flujometrías? Lo primero que yo tengo que ver es el peso fetal, que son los percentil 3 y el percentil 10. Si yo tengo un peso fetal que es menor del percentil 10, pero está arriba del percentil 3, eso lo voy a llamar yo un niño pequeño para su edad gestacional o constitucionalmente pequeño. A ejemplo de esto, tengo un embarazo de 37 semanas que pesa 2.460 gramos. Entonces, 2.460 es arriba del percentil 3, pero es abajo del percentil 10, que es el percentil 10, 2.510, y yo tengo 2.460. Entonces, ese bebé queda catalogado como un peso pequeño para la edad gestacional.
Todos los pesos pequeños para la gestacional son aquellos que son menores del percentil 10 y arriba del percentil 3. ¿Qué parámetros estamos utilizando acá? Son los parámetros del Clinic de Barcelona para identificar riesgos en los retardos de crecimiento. Hay diferentes escuelas y creo yo que acá no tengo como fin venir a confundirlos, pero sí les puedo decir en pocas palabras algo así de simple. La escuela que nosotros nos comanda puede ser el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y el Clinic de Barcelona. El Colegio Americano dice, todo peso fetal que tenga un peso abajo del percentil 10 que corresponde a esta tabla es retardo de crecimiento y estoy obligado a hacer una flujometría de la arteria umbilical. Si la flujometría de la arteria umbilical está normal, ahí paro. Y ya digo, un retardo de crecimiento con resistencias normales. Mientras que el Clinic de Barcelona sí se toma la libertad de interpretar al menos 4 parámetros de flujometría para que mi interpretación clínica sea más concienzuda. Y así es como nosotros interpretamos. Entonces, ¿cómo interpreto arteria umbilical? Patológico, todo lo que esté arriba de percentil 95. Si yo tengo un valor arriba de este valor para la edad gestacional, entonces patológico, todo lo que esté arriba de percentil 95. La arteria cerebral media, que implicaba lo que ya mencionábamos con respecto a la vasodilatación, es todo lo que esté abajo del percentil 5 se considera patológico. El índice cerebro-placenta, que es una forma de interpretar también bienestar, patológico si está abajo del percentil 5. Si está abajo del percentil 5, también se considera patológico. Y el otro dato eran las arterias uterinas, que es la penúltima que está acá. Entonces, ¿cuándo está alterado arterias uterinas? Cuando yo voy a ver que mi percentil 95 está en mi valor es arriba del percentil 95, entonces ya puedo decir que ese varón está alterado. Tenemos también índice de pulsatilidad por el ductus venoso, que era lo que mencionábamos allá con respecto a la forma. Hay algo bien importante del ductus venoso, es que su interpretación se afecta mucho de la forma en que se ha insonado el vaso. Si ustedes están utilizando malas técnicas a la hora de interpretar las diferentes formas de los vasos, puede ser que no tengan un ductus venoso de buena calidad. Para compensar eso, ustedes pueden pasar a una forma manual a la hora de interpretar la onda, pero si no es una onda consensudamente buena, su interpretación va a perder calidad y muchas veces puede ser que pequen de más haciendo o queriendo simular una onda cuando en realidad no la han insonado bien. Yo, a la hora que hacíamos las prácticas, tanto en el área ginecológica como en la obstétrica, yo les comento, por favor, cuando ustedes no vean una estructura normalmente, suéltenla, piérdenla, defrisen, no, que no les dé miedo, quítenla y vuelvan a realizar la técnica de manera correcta para que obtengan unos mejores resultados. Bueno, y ahora les voy a poner acá un par de ejemplos prácticos. Yo voy a tratar de hacer llegarle a ustedes unos ejemplos mucho más adecuados con respecto a lo que pasen los días para que sea más correcta la interpretación, pero sin embargo aquí, fuera del hecho de la forma clínica directa, no lo voy a hacer con el fin de que ustedes interpreten este resultado. Más bien lo que me interesa es el proceso técnico, cómo están realizados las mediciones. Vean, este es un ejemplo de una arteria de tipo umbilical. Vean cómo ya he tratado de tomar mi ángulo. Esa es la primera interpretación. Si yo le doy un clic, este es el flujo, miren. Está con una velocidad de 32, dice que se puede entre 30 y 40. A mí me gusta aumentarle muchas veces la velocidad, poner el flujo de vaso de alto flujo para que esta imagen sea mejor. Si yo le doy clic acá, vean cómo yo logro insonar. Yo ya le cambié la velocidad a la insonación de este vaso, ya no era de 30 como acá. Si ustedes ven las horas diferentes que tienen los estudios, este fue a las 5:35. A las 5:37, 2 minutos después, yo ya había optado por activar mi flujo, mi volumen de flujo alto. Vean cómo se define correctamente mi vaso. En el área de insonación, la ventana de trabajo, el muestreo de volumen está justo en el centro del vaso y activo mi Doppler color. Y me identifica que mi ángulo está a cero. Miren este ángulo a cero y veo acá entonces mi onda. De esa manera yo estoy viendo las ondas. Vean que tiene un pico sistólico, tiene un adecuado diástole, no hay mucho ruido y yo puedo proceder posteriormente a realizar mi interpretación de tipo clínica. Entonces, cuando yo realizo mi interpretación de tipo clínica, es cuando yo voy a ir a plotear el valor que me da esa onda con una tabla que ya habíamos revisado antes y lograr diferenciar si es tan normal o anormal.
Esta es una forma también de insonar una arteria cerebral media. Primero voy a buscar yo mi arteria cerebral en la anatomía de la cabeza fetal, ubico mi polígono de Willis. Posteriormente que yo he ubicado, voy a utilizar el flujo color. Al utilizar el flujo color, miren, aquí está el área. Ese es el área, el primer paso. Ese es mi segundo paso, donde ya identifico la arteria cerebral media. Vean cómo yo he identificado ahí la arteria cerebral media. Al identificarla, esta verticalidad del vaso es la que me permite tener un ángulo de insonación casi cercano a cero y que mis resultados sean más fácilmente interpretables. Y acá es la medición, siempre el ángulo a cero, la medición en un ángulo más recto y siempre a la altura del vaso. Miren, aquí tengo mis diferentes medidas, índice de pulsatilidad, el PSD, LD, la TA máxima, la frecuencia cardíaca fetal que me lo calcula a 146, la relación sístole-diástole, el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad de 2.85. Toda arteria cerebral media va a tener altos pulsos, altos volúmenes de pulsatilidad porque es un vaso de alto flujo, es un vaso de alta sístole. Cuando se vasodilata es cuando hay una patología. Aquí un ejemplo de la arteria uterina, miren qué bien quedó este video. Ese cabalgamiento que hace el vaso, esos 2 centímetros a la hora de interpretarlo, todo es parte de la técnica. Ustedes cuando miren la insonación está a 41, de esa manera yo logro insonar de forma correcta mi vaso y luego yo coloco mi ventana, veo mi volumen al centro del vaso y puedo ir a medir. Este característicamente en un embarazo de 38 semanas con preeclampsia y miren como el índice de pulsatilidad de 2.61 está arriba del percentil 95 y hay un notch persistente. Eso es lo que nosotros logramos cuando interpretamos flujo. La flujometría es una de las herramientas más importantes a la hora de la interpretación de bienestar fetal porque tiene el poder de llegar a identificar patologías. Entonces, ya para finalizar, ¿qué es importante? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que las investigaciones con Doppler no paran. Estamos frente al iceberg, la puntita del iceberg de lo que es la interpretación clínica de una visión de fisiopatología en el feto y el embarazo. Va a tener múltiples aplicaciones, van a haber un montón de enfermedades que todavía no hemos diagnosticado o procesos en los que no interviene el Doppler que invitan a que personas como nosotros, que somos científicos, que nos dedicamos a esto, busquemos esas fuentes de conocimiento para optimizar este nuevo conocimiento con esta tecnología. El Doppler es uno de los mayores avances en medicina materno-fetal. Ese poder que tiene para distinguir entre la diferencia entre el que un bebé se complique o no, le da el poder para que un médico que lo interprete y lo realice de manera correcta haga aseveraciones mucho más efectivas a la hora de prevenir la muerte fetal. Y el Doppler puede usarse con todos los trimestres en distintas indicaciones. Puede usarse como herramienta diagnóstica o de tamizaje según la circunstancia. Y en el segundo y tercer trimestre, los estudios de Doppler pueden indicar presentaciones anormales, hipoxemia fetal, anemia fetal y falla cardíaca inminente. Los operadores deben usar Doppler con destreza y con sus conocimientos potenciales, sabiendo que hay limitaciones y peligros según las edades gestacionales. Bueno, esa es la consideración que teníamos. Como les digo, vamos a hacer una interpretación clínica importante. Siempre está a la mano tener herramientas a la hora de interpretar, que es las normas que existen de la Clínica de Barcelona, las normas de retardo de crecimiento del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y las diferentes recomendaciones que ya hacía la ISUO en su comité de recomendaciones para la realización de estudios Doppler. Por tanto, los invito a que revisen su bibliografía, estén atentos siempre, estoy atento siempre a cualquier duda y vamos a dar por finalizada la clase y pasamos a la etapa de preguntas. Pasen muy buenas noches.